facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues de esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les rebendiga. Iniciando ya esta reunión, decirles pues que en esta noche vamos a iniciar orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre eterno, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestras vidas, agradecidos, Padre amado, por todo lo que tú vas haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en esta noche, Señor, tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú en este tiempo nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que vas haciendo. Gracias, papito amado, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú en este tiempo nos enseñes a buscarte, Señor, de todo corazón. Que todo el tiempo, Señor, que estemos aquí, Señor, nuestro deseo primero, Señor, lo último que pensemos, lo primero que pensemos al levantarnos también, papá, sea agradarte a ti, Señor. Y que en esta noche nuestros oídos sean abiertos para hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú en esta hora, Señor, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Y que en este tiempo, Señor, podamos hablar de tu palabra, Señor, contigo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio mundo, toda potestad demoníaca que ata nuestras vidas, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, se va al abismo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús iniciamos la reunión en el nombre de Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, esta noche ya estamos pues en una nueva reunión de los chones, agradecidos con el Eterno por todo lo que nos ha permitido estar en así hacer y en el día de hoy, y de agradecidos con él porque pues cada día sus misericordias se renuevan y podemos ver pues nuevas cosas a cada momento, a cada instante. Y en esta noche pues vamos a continuar hablando de todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que pues a cada instante Él siempre nos va enseñando, pero muchas cosas. Y hemos estado viendo pues todo este tiempo varias cosas que Él nos está enseñando, especialmente en esta temporada. Ayer hablábamos pues un poco acerca de lo que viene siendo este tiempo del año Shemitah. Hablábamos de pues de cosas tan importantes, de cómo por ejemplo pues tenemos que empezar a agradar al Eterno, cumplir sus mandamientos, y veíamos pues muchas cosas que el Eterno nos va enseñando en esta temporada, porque de veras que Él tiene pues mucho cuidado con cada uno de nosotros. Y necesitamos nosotros entender de que nosotros necesitamos hacer las cosas tal cual nuestro creador pues nos va indicando, porque en este tiempo es un tiempo para hacer la voluntad del Eterno, hacer la voluntad del Eterno con su poder, y pues no tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces queremos a la fuerza hacer las cosas a nuestra manera, cuando en realidad deberíamos pues pedirle al Eterno que de verdad Él nos guíe, Él guíe nuestros pasos. Pero bueno, en esta noche ya está también con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos, bendiciones. Que la paz del Eterno inunde cada hogar, inunde cada familia. Y dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para aprender su palabra, para practicar todo lo que el Señor nos vaya a decir. Entender que el Eterno nos está llamando, nos ha hecho un llamado especial precisamente para que seamos ese pueblo que Él está buscando, que seamos parte del pueblo de Israel, pero no simplemente un pueblo que vive de la misma forma que lo hacían los hace bastantes años, ¿no? Como lo hacía el pueblo de Israel, sino que entendamos el verdadero propósito que el Eterno tenía con el pueblo de Israel, que sea un pueblo especial, que sea un pueblo que no se contamine con cosas de afuera, que no vaya a buscar a cualquier imagen, a cualquier ídolo y vaya desobedeciendo en todo momento, sino que al contrario sea un pueblo que esté dispuesto a obedecerle en todo, en cualquier cosa que el Eterno nos mande, comenzando por su palabra, comenzando por su Torah, aprendiendo muy bien lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, y entender que no debemos tener distracciones, no debe haber cosas que nos perturben, que vayan prácticamente alejándonos de lo que el Eterno quiere, y enfoquemos nuestra vista, nuestro corazón, nuestra alma en el reino de los cielos, prácticamente en encontrar
eso que el Eterno nos ha puesto por delante, en alcanzar lo que el Eterno quiere que alcancemos, llegar al lugar que Él quiere, prácticamente entendiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, entendiendo que el reino de los cielos no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, no es lo que nosotros tal vez habíamos imaginado cuando hablábamos de prosperidad o de bendición, sino el reino de los cielos implica algo mucho más profundo. Justamente eso es lo que veíamos el día de ayer hablando de la justicia, de la paz y del gozo que el Eterno quiere darnos, que sea eso lo que busquemos, pero no la justicia hablando humanamente, así como nosotros la entendemos, sino entendiendo que la justicia del Eterno pues es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, aquello que implica misericordia, aquello que implica perdón, absolución de pecados, entender que cuando practicamos nosotros la justicia del Eterno pues estamos practicando el amor, estamos practicando el perdón hacia nuestros hermanos, y esa es la forma en la que nosotros debemos vivir. Entender también cuando hablamos de shalom, de paz, pues no es simplemente que todo esté tranquilo, que todo esté calmado, sino entender que más allá de las circunstancias, más allá de cualquier problema, de cualquier situación en la que estemos atravesando, nuestra confianza debe estar en el Eterno, debe estar plenamente fortalecida en Él, entendiendo que con Él somos completos, con Él estamos completos, que no necesitamos nada más, no hay nada que nosotros podamos encontrar en esta tierra que pueda darnos aquello que el Eterno nos está entregando. Y lo mismo con el gozo. Vemos que tal vez por mucho tiempo hemos estado pensando en encontrar la felicidad en alguna cosa, en alguna situación, en alguna persona, y nunca hemos entendido que la única forma de encontrar ese gozo, esa felicidad, esa alegría es solamente en el Eterno, es solamente haciendo su voluntad, viviendo de acuerdo al plan que Él tiene, al propósito por el cual Él nos ha diseñado, y eso es lo que nosotros debemos buscar en todo tiempo y mantenernos buscando, no solamente buscar una sola vez, tocar una sola vez la puerta, sino buscar todo el tiempo, en todo momento, para que el Eterno vea también que nuestro corazón está dispuesto a seguirle, a buscarle, pero principalmente está dispuesto a obedecerle. Precisamente pues que está un pueblo dispuesto a obedecerle, y en eso estamos pues en este tiempo entendiendo estas tres cosas que decías, Daniel, que son muy pero muy importantes, ¿no? Entonces pues entender que de verdad como decíamos ayer, el reino de los cielos es semejante pues a ese hombre que lo que hace es tener un tesoro escondido en un campo, y pues a partir de eso él es capaz de vender absolutamente todo por tener ese tesoro. Y pues qué mayor tesoro que el día de hoy tenemos es pues ese reino de los cielos. Así que vamos a continuar hablando de todas estas cosas que el Eterno nos está mostrando y en cada una de nuestras vidas, y entendamos bien que Dios de verdad quiere pues que cada uno de nosotros esté pues alineado a las cosas que Él tiene, porque Él en este tiempo nos está enseñando a hacer muchas, pero muchas cosas que de verdad Él quiere pues que nosotros estemos así alineados a su palabra, porque sabe bien pues que son tiempos complicados y que la única forma de mantenernos seguros es bajo sus alas, y pues sabemos que Él es santo y nada que esté impuro pues va a poder estar con Él, ¿no? Entonces necesitamos limpiarnos, permitir que Él nos limpie, porque solitos no podemos, y pues yo creo que ahí vamos a ir avanzando de esta manera. Así que vamos a continuar en este tiempo hablando acerca de la palabra del Eterno, acerca de la palabra de Dios, y ver pues que es necesario que cada uno de nosotros pues vaya aprendiendo acerca de la palabra, y que entendamos que es muy muy importante en este tiempo que nosotros pues aprendamos todo este asunto de lo que la palabra del Eterno nos va diciendo. Vamos a continuar entonces viendo todo este asunto, y pues hay algo que la palabra del Eterno nos va diciendo, y que pues en este tiempo veamos en qué estamos pensando, cuáles son nuestras influencias y qué es lo que vamos a ir haciendo, porque recordemos pues que una de las cosas que nosotros siempre hacemos es tener, digamos, de acuerdo a lo que está en nuestro alrededor, pues vamos portándonos de esa manera. De hecho, la palabra del Eterno nos muestra eso. Vemos, por ejemplo, unos tres hombres que son pues sumamente, que van aumentando, se podría decir, lo que habían hecho. En este caso vemos a Daniel y sus tres amigos, que cuando estaban reunidos pues habían empezado pues llegando de Babilonia, a Babilonia más bien, después de ser cautivos, y pues estaban ellos en calidad de cautivos. Sin embargo, vemos que a pesar de que ellos tenían esa posibilidad, pues ellos van cambiando el asunto de tal manera que se vuelven pues gente muy importante, y vemos un Daniel pues que de repente empieza a ser alguien muy pero muy importante, y ayer lo decíamos porque había propuesto en su corazón
pues hacer la voluntad de Dios, pero pues también ahí podemos ver algo importante, que es el estar junto a personas que puedan hacer que una persona sea pues 10 veces mejores. Y creo que en este tiempo hay ciertas cosas en las que nosotros tenemos que ir viendo alrededor de nosotros, porque a veces pues nosotros recibimos influencia de todo lado y no entendemos que si uno se une con sabios, sabio será, pero pues aquel que se junta con necios, pues va camino a pues a la derrota, va camino a un lugar donde no va a poder avanzar. Y creo que en este tiempo es necesario que nosotros pues vayamos viendo acerca de esto, porque cuando nosotros no vemos este asunto, podemos cometer pues varios errores. Y eso pues también está en la palabra del Eterno, porque si nos vamos a ver un poquito pues la vida de los reyes, y en este caso pues podemos ver pues lo que había pasado, por ejemplo, en el tiempo de Acab, ¿no? Pues Acab era rey de Israel, pero pues en ese tiempo, mientras él era rey de Israel, había un hombre denominado Josafat, que pues era un rey que no era rey de Judá, pero que pues a diferencia de Acab era un rey que temía a Dios, que hablaba de las cosas de Dios, que realmente era alguien que amaba a Dios, pero que por algún motivo pues él había decidido estar pues de acuerdo con lo que es Acab, y eso pues le trae un montón de problemas. Es de verdad importante que veamos la forma en la que nos estamos relacionando con las personas y con qué tipos de personas nos estamos relacionando. Hay una cosa interesante que menciona Pablo, es justamente que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Y es algo interesante cuando veíamos el caso de Daniel, que justamente se juntaba con personas que tenían ese mismo espíritu, no un espíritu que quería salir adelante, no un espíritu que tenía ganas de ser inteligente y de ser académico, de gente estudiosa, sino el espíritu que tenían prácticamente Daniel y sus tres amigos era un espíritu que quería agradarle al Eterno, que por encima de cualquier cosa, más allá de la situación, de las circunstancias, lo que ellos querían y lo que ellos tenían en común era justamente eso, agradarle al Eterno, y eso era algo que fortalecía prácticamente eh, ese espíritu que tenía cada uno. Entre ellos seguramente se iban dando impulsos, se iban dando fortaleza porque tenían un objetivo y era agradarle al Eterno, y eso era lo que hacía prácticamente que se edifiquen entre ellos. Y eso era interesante porque sabemos muy bien que con la situación, con todo lo que había pasado, ellos podían haber prácticamente haberse enojado, haberse molestado, haberse negado y haber protestado incluso de muchas maneras, porque no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de personas que eran simples personas, podríamos decir, porque sabemos muy bien que en el caso de Daniel y sus amigos eran pues prácticamente parte de la nobleza y podían haber hecho cualquier cosa, podían haber tal vez hecho valer su título, tal de alguna forma tratar de hacerse respetar por lo que eran, pero vemos que en todo ese trayecto había algo más importante para todos ellos, que era agradarle al Eterno en cualquier lugar en el que estén, ya sea en las buenas, ya sea en las malas, y esto es importante entenderlo. Aparte, considerando que ellos habían sido llevados cautivos, y solamente ellos, porque en ningún momento se menciona a sus familias, ni a sus papás, ni a ninguna otra persona cercana a ellos. Prácticamente lo que uno puede llegar a pensar es que los que no han ido prácticamente con ellos, entonces muy probablemente hayan muerto en Judá, en Jerusalén en este caso, y era algo que tal vez ellos podían haber vivido con rencor, con amargura, pero no toman en cuenta todas estas cosas, simplemente entienden que había una cosa más importante que todo, que era prácticamente buscarle al Eterno, servirle a Él, en todo momento, en todo tiempo, estar siempre con un corazón que estaba delante del Eterno, que sabían muy bien que ellos estén en Jerusalén o estén en Babilonia, el Eterno aún así seguía con ellos, y eso es importante entenderlo. Esa amistad prácticamente les ha llevado a ser 10 veces mejores, y es algo importante resaltar. En muchos casos de los reyes ha pasado lo mismo, que justamente espíritus similares se juntaban, como podemos ver el caso de David y Jonatán, que también tenían un corazón que quería servirle al Eterno, y eso hacía que haya una amistad profunda. Pero el problema es que también en este tipo de uniones, pues también ha habido uniones de las malas, en el que su espíritu, en lugar de servirle al Eterno, pues prácticamente era ser rebelde contra el Eterno, y de la misma forma se han ido juntando entre personas que eran rebeldes para con Dios, como lo que había pasado con el rey Acab,
y cuando llega a unirse con Jezabel, que prácticamente esa unión también hace que se fortalezca ese lazo y al final terminen yéndose en contra del Eterno. Eso es algo que tenemos que entender muy bien, por eso Pablo dice que todo podemos hacerlo, todo nos es lícito, pero no todo nos va a edificar, no todo nos conviene y eso es lo que nosotros debemos entender. Nuestro principal objetivo debe ser agradarle al Eterno y si hay algo que no nos esté acercando más a Él, entonces debemos quitarlo de nuestra vida. Bueno, exactamente, pues necesitamos quitar de nuestra vida pues todo aquello que no le agrada al Eterno. Y pues precisamente lo que decías es muy cierto, podemos ver pues en la palabra de Dios que pues cuando vemos a Daniel y a sus amigos vemos de verdad que pues hay un avance, como tú decías, se dan impulso, pero lamentablemente pues cuando uno pues lo que hace es unirse a las personas que no están de acuerdo a las cosas de Dios, pues uno empieza a tomar todo eso y eso pues no es otra cosa sino que pues tener problemas. ¿Por qué? Porque pues hay una transmisión, ¿no? Una transmisión de espíritus que es muy evidente en muchos casos, por eso es que, por ejemplo, una persona pues ya solamente al hablar con alguien puede tener incluso hasta ese tonito, ¿no? De voz. Hay muchas veces que podemos ver personas que tienen esa forma de hablar y pues que tienen quizás un espíritu muy fuerte y de repente empiezan a tener lo mismo. Entonces vemos que eso se va como contagiando, es algo que ocurre y que pues a veces no nos damos cuenta, pero puede llevar a cosas muy complicadas. De hecho, cuando vemos la palabra del Eterno, empezamos a ver esa situación porque vemos lo de Daniel y sus tres amigos que la verdad pues entre ellos empiezan a tener una amistad tan interesante, pero pues eso también de amar a Dios que de verdad va elevándoles a tal punto que de ellos se habla como 10 veces mejores. Sin embargo, también podemos ver, como decías, uniones que son realmente terribles en las que pues esto no ocurre y pues se tiene consecuencias, pero pues no buenas, ¿no? Y es de verdad eso importante recalcar lo que tenemos que entender muy bien con qué tipo de, no hablando solamente de personas, no solamente de las personas con las que nos estamos relacionando, sino con qué tipo de pensamientos nos estamos uniendo, a qué tipo de palabras le prestamos oídos, a esas palabras que nos dicen que no vamos a poder, que nadie nos quiere, que todos nos odian, que todo el mundo está en contra de nosotros. Con ese tipo de pensamientos vamos a hacer alianzas o vamos a hacer alianzas con la palabra del Eterno cuando nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él está listo para perdonarnos y para ayudarnos y para limpiarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar muy bien, a qué tipo de pensamientos le hacemos caso, con qué tipo de ideas, con qué tipo de doctrinas, incluso podríamos decir a qué tipo de cosas le estamos creyendo, porque si no le estamos creyendo a la palabra del Eterno, a todas esas cosas que Él nos ha mostrado en su palabra, entonces es que nuestros oídos le están haciendo caso a otro tipo de cosas. A veces en una conversación uno se puede dar cuenta cuando prácticamente uno empieza a tratar de sentirse como si fuese la víctima y prácticamente si una persona te apoya y te dice, sí, tú has hecho todo bien, y el problema son los demás, todos los demás tienen que cambiar. Entonces, si nosotros estamos haciendo alianza con ese tipo de pensamientos, si nosotros estamos abrazando ese tipo de ideas, pues prácticamente estamos haciendo de lado la palabra, porque la palabra del Eterno nos dice no que la gente cambie, no que los demás cambien, sino que nosotros mostremos el amor de Dios con nuestro prójimo, que nosotros seamos los primeros en amar a las personas. Y eso es muy importante notarlo en cada cosa. Si nuestros pensamientos están mostrando cosas que están en contra de la palabra del Eterno, si están, el fruto que estamos dando, pues es depresión, es amargura, es resentimiento, es rencor. Entonces estamos haciendo este tipo de alianzas que estamos teniendo es prácticamente cosas que están en contra del Eterno, lo mismo que había pasado con Acab. Estamos haciendo alianzas con pensamientos que están en contra del Eterno y eso tenemos que cuidarlo bastante bien. Por eso es que necesitamos conocer muy bien lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, lo que Él quiere que pensemos, para que Él sea nuestro eh, sea Él con quien nos aliemos, que precisamente permitamos que el Espíritu Santo llene nuestra mente no de cosas malas, sino de cosas buenas. Y para eso necesitamos soltar todas esas otras cosas, soltar y renunciar a ese tipo de pensamientos que en lugar de edificarnos nos están destruyendo, que en lugar de ayudarnos y acercarnos más al Eterno nos están alejando más. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Primeramente nuestra mente, nuestra forma de pensar, aquello que hay en nuestro corazón, todas esas cosas que quizá nos están engañando, porque sabemos muy bien que nuestro corazón es engañoso y es perverso.
Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que Él mismo llene nuestro corazón de cosas que nos edifiquen. De veras que pues el mismo llene de cosas que nos edifiquen, pero podría pues quizás alguien empezar a ver y a decir que de repente pues alguien diría que, pero ¿qué pasa si alguien se junta o tiene alguna amistad, por ejemplo, con alguien que de repente pues no es como que puede hacer las cosas malas, pero uno no hace lo mismo? Uno podría tal vez influenciar de buena manera a esa persona, que es lo que normalmente pues uno piensa, ¿no? Y puede hacer de esa manera, pero pues yo creo que podemos ver ese asunto en la palabra del Eterno y ver que pues a veces eso trae consecuencias graves. Pero esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanitos, bendiciones a los de la radio, bendecir sus vidas. Bien decían ustedes ahí, el tipo de amistades, el tipo de personas, el tipo de mensajes, el tipo de películas, el tipo de juegos. Bueno, encaja muchas cosas sobre esto, ¿no? Tener el celo de Dios prácticamente. Y vamos a ver que muchas veces aún conociendo a Dios o siendo partícipes de un grupo religioso, podemos errar. Y esta es la casualidad de la vida de Pablo. Si nos vamos a Hechos 26:4, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. Está hablando de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, Rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ahí podemos ver y seguir leyendo acerca de la conversión de Pablo. Genuinamente, no solo este es el llamado a gente que no conoce la palabra, también es aquella que está incursionando o está dentro de una religión. Vemos la vida de Pablo exactamente, que era fariseo, que había escuchado las cosas malas, que buscaba que eran paredes blanqueadas. Entonces, entender que no solo estamos hablando de algo que no puede suceder dentro de las iglesias, entender que tenemos que aprender a oír y practicar el celo de Dios y entender que tenemos que hacerlo como Pablo lo ha hecho, definitivamente creer, porque Pablo obedece a la visión que Dios le manda. Relata su conversión y podemos ver que esto es lo que está pidiendo el Señor. Si tal vez tenemos religión, si tal vez tenemos personas a cuales le seguimos en su pensamiento, en su manera de ser, veamos si están bien delante del Eterno y veamos si está dando fruto del ser y del hacer. Amén. Amén, de verdad es que es muy importante. Eso que acabas de decir es tan importante porque pues a veces nosotros nos dejamos llevar quizás por el corazón o por cualquier otro asunto y no entendemos que es importante reconocer por los frutos. Pues de hecho la palabra del Eterno nos dice, por sus frutos os reconoceréis. Entonces, en realidad, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando pues del fruto del ser y del hacer, como decías, que pues implica muchas cosas. Y en esencia, pues todo lo que nos habla la palabra del Eterno, es decir, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, fe, templanza y todo aquello que pues contra tales cosas nos dice la palabra del Eterno, no hay ley. Sin embargo, pues muchas veces nosotros no vemos ese asunto, sino que pues estamos muy acostumbrados a ver con los ojos pues carnalitos y normalmente
a veces tenemos una especie de compasión, pero falsa compasión, diría. Ese corazoncito que a veces le lleva a uno a decir, pero pues le estamos ayudando a tal persona, o qué hace, al final no hay que hacer estas cosas a un lado, y de repente pues cometemos errores, y yo creo que para eso pues es necesario consultarle en todo momento al Espíritu Santo, que con quién, qué debemos ver, qué debemos hablar, con quién debemos hablar, cómo debemos hablar, que pues Él va a estar siempre ahí para orientarnos, pero de ninguna manera Él nos va a obligar a que nosotros dejemos pues algo, o que nosotros hagamos algo, porque Él es un caballero, lo hemos dicho muchas veces, y a veces nosotros pues lo que hacemos es hacer las cosas a nuestro gusto y antojo, y queremos que Él solucione los asuntos después de que nosotros hemos metido la pata, y normalmente pues empezamos a tomar cosas que no están bien delante de Dios, y lamentablemente ya cuando esto se pone pues muy feo, porque todo lo que viene de parte del error tiene pues una consecuencia terrible, entonces recién empezamos a ver, pero no queremos en el fondo quitar pues este asunto de dejar todo aquel pensamiento, todas aquellas amistades que están en contra del Eterno. Es de verdad interesante ver lo que Pablo dice cuando habla de cómo él había empezado, cuando empieza a hablar con el de Agripa, porque vemos que algo interesante que había en Pablo era la forma en la que él quería servirle al Eterno, que si bien al principio lo hace a su manera, empieza a hacer las cosas eh, tal vez matando y persiguiendo a muchos de la iglesia, algo que siempre había en su corazón era prácticamente servirle al Eterno. Al principio vemos que se deja llevar por, tal vez podríamos decir, cegado por su propio razonamiento, por lo que él pensaba, por la misma interpretación que él había dado a la ley, y empieza a perseguir a todos hasta que conoce al Eterno, hasta que prácticamente el Eterno se encarga de mostrarle cuál es la verdad, de abrirle los ojos, y vemos que a partir de eso su deseo ferviente de servirle al Eterno pues se hace mucho más fuerte, porque esta vez ya conocía muy bien, eh, primeramente conocía muy bien la Torah, y después empieza a conocer lo que significaba vivir la Torah, y a partir de eso empieza a cambiar pues toda su manera de pensar, porque así como tenía un corazón de servirle al principio, pues una vez que conoce la verdad, pues esto no es algo que se desvanece, no es algo que se apaga, no es algo que simplemente eh, se le dura unos cuantos días y luego se calma, sino cuando conoce de verdad al Eterno, pues empieza a cambiar su forma de vivir, empieza a cambiar todo eso eh, que había creído antes, y lo entiende, prácticamente empieza a vivir lo que significaba la palabra, lo que representaba la otra vez. No se queda solamente en palabras, no se queda solamente en leyes y letras, sino cambia su forma de vivir, y en realidad podríamos decir que una vez que conoce a Yeshua, prácticamente toda esta Torah, toda esta escritura que él la conocía muy bien, pues se hace vida dentro de él, se vuelve su manera de vivir, y eso es algo que nosotros necesitamos entender. No se trata de lo que nosotros sepamos, no se trata de cuánto nosotros estudiemos, sino de que verdaderamente permitamos que el Eterno haga que esas cosas sean escritas en nuestros corazones, que nosotros permitamos que el Eterno nos enseñe a vivir su palabra, y que seamos obedientes, porque es una de las características de Pablo, que una vez que entiende la palabra del Eterno, pues él estaba dispuesto a vivir de forma obediente, de forma fiel, porque incluso vemos que cuando él confiesa y dice que él había encerrado a muchos en las cárceles, había recibido poder de muchos de alto rango, y prácticamente él estaba de acuerdo en matar a cualquiera que esté en contra del Eterno, a cualquiera que no esté cumpliendo la ley como él pensaba a un principio, pero aún así su corazón tenía toda la intención de servirle al Eterno, y eso es lo que nosotros debemos entender. Mientras nosotros tengamos eso en nuestro corazón, ese deseo ferviente de servirle al Eterno, Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a ayudar, así como había pasado con Daniel, así como había pasado con David. Mientras ese vivo deseo en nuestro corazón sea para servirle al Eterno, sea para adorarle a Él, Él nos va a ir guiando en su camino. De verdad que pues Él nos va a ir guiando en su camino, solamente Él nos puede guiar, pues la única manera es que confiemos en Él, pero pues el asunto es de que si nosotros no queremos a veces escucharle al Eterno, no queremos hacer su voluntad, entonces pues vamos a fallar, y no solamente eso, sino que pues vamos a tener pues malas cosas que no debemos hacer en este tiempo, y pues hay alguien en la palabra también del Eterno que nos muestra precisamente eso. Hablábamos pues hace un momento y decíamos de que
pues si nosotros nos unimos a personas que están en contra de Dios o que no hacen caso y pues muchas veces nosotros pensamos que tal vez podemos lidiar con todo eso, quizás porque no seguimos sus manías y que solamente pues les hablamos, pero pues la palabra nos muestra que aún así nosotros pues a veces empezamos a tener, como decíamos, un efecto quizás colateral, en este caso podemos ser pues también llevados, digamos, por todo este asunto. Y una de esas, de esas ocasiones es, pues, por ejemplo, Josafat. Josafat, pues, era el rey de Israel, de rey de Judá, y en ese tiempo había un rey, pues, el rey Acab del rey de Israel, y pues ambos estaban como reyes, y pues ya para ese tiempo habían algunos problemas entre la casa de Israel y la casa de Judá, pero cuando pues esto ocurre, si nos podemos ir a Primera de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo, creo que es el 17, no recuerdo cuál, pero si podemos ver este asunto, pues lo que nos dice es lo siguiente. 22, en el capítulo 22, pues nos cuenta una historia muy interesante. Pues cuenta la historia de que Josafat, el rey de Judá, pues desciende a ver al rey de Israel. Y el rey de Israel le empieza a decir, no, nosotros somos un solo pueblo, si tú te unes conmigo, podemos ir y descender pues, a vencer al rey de Siria. Al final somos un pueblo. Y evidentemente, pues podemos ver en este tiempo de que de verdad es que la casa de Judá y la casa de Israel, pues eran un pueblo, pero pues todos sabemos que Acab tenía una esposa que pues era totalmente seguidora de Baal y que hacía cosas en contra de Dios, pero de total manera. Josafat, en cambio, pues no era de ese tipo, sino Josafat era rey de Judá, pero realmente amaba a Dios y hacía las cosas, se podría decir, conforme lo que a Dios le gustaba, pero pues empieza a hacer algo, empieza a tener una amistad con él y pues Josafat dice, bueno, pues voy a ir a pelear contigo y pues le dice algo, ¿no? Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Imagino pues que Josafat había pensado que de repente si podía estar junto a él, si podía pues pelear con él, pues iba a estar bien. Él no había considerado que Acab no estaba acorde al corazón de Dios. Y lo que hace es que le dice algo, ¿no? Josafat le dice, ¿por qué no consultamos? Que pues es lo que siempre se debería hacer, porque no pedimos dirección de la palabra del Eterno. Y pues entonces el rey de Israel, en este caso Acab, llama a profetas. Bueno, aquí no se dice a qué profetas llama, pero llama como 400 hombres. No sería extraño pensar que estos profetas pues eran los profetas de Baal o profetas de Acera, qué sé yo, no sé si eran, o pues llamados tal vez profetas Dios, pero que realmente no lo eran, porque ellos empiezan a profetizar y empiezan a decir, le va a ir bien, todo bien va a ser, va a ganar, y pues incluso uno de ellos pues agarra unos cuernos y dice, sí, van a ganar y van a hacer esto y lo otro, y pues Josafat insiste y dice, no, bueno, yo quiero pues algún profeta de Jehová por el cual consultemos. Y en eso pues el rey de Israel dice, bueno, a ver, hagamos caso y traigamos a Micaías. Y traen a Micaías, que era uno de los profetas, pero dice, y la verdad es que yo aborrezco a este hombre porque nunca me profetiza bien, jamás me dice buenas cosas. Y pues como le iba a decir buenas cosas a Acab si todo el tiempo andaba en pecado. Entonces viene Micaías y al principio pues Micaías dice, bueno, sí, te va a ir bien, pero no dice nada más. Y entonces pues le dicen ahí, no, dinos la verdad, dinos la palabra del Eterno, que dice, y Micaías dice, ¿saben? Si ustedes van a pelear, van a perder. Entonces, no suban, porque el Eterno dice que no suban y que no hagan esto. Y ahí les empieza a contar lo que había visto que pues Jehová les había mostrado, le había mostrado cómo había estado acá en todo este asunto de mentira y demás. Entonces pues ya se había decretado de que iba a perder esa batalla y que iban a pasar varias cosas que estaban en contra del rey. Pero cuando él dice esto, cuando Micaías empieza a relatar esta historia, incluso uno de los otros profetas pues termina golpeando a Micaías y el rey, en este caso Cap, se enoja mucho y dice, ve, nunca me dice nada, entonces encarcélenlo hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías le dice, no, si no vas a volver en paz. Pues así lo llevan encarcelado. Y fíjense, pese a todo eso que había escuchado Josafat, que se supone era un rey que temía a Dios y demás, decide ir. Y no solamente decide ir, sino que además, pues decide ponerse la ropa del rey de Israel y el rey de Israel decide, pues intercambian como ropas. Lamentablemente, pues resulta que
pues todos los que iban a pelear estaban como que yendo en contra del rey de Israel, porque ese era el asunto. Y pues la historia acaba pues casi como que agarran a Josafat y por poco el rey de Josafat pues muere en este asunto. ¿Todo por qué? Por tomar el lugar de otro y no hacer caso al Eterno. Yo creo que podemos ver aquí algo tremendamente grave cuando a veces nosotros pues no queremos hacer la voluntad del Eterno. Josafat jamás debería haberse metido con el rey Acab, jamás debería haberle hecho caso. Esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque uno puede decir, pero yo no hago malas cosas, yo hago bien las cosas, pero cuando uno pues va apoyando a alguien que no está bien, que sabemos que está en contra del Eterno, ya de hecho podemos poner incluso nuestra vida en riesgo y pues todo esto termina cuando muere el rey de Israel, con todo y todo, pues muere en esa batalla, muere en la batalla tal cual la palabra del Eterno había dicho, y vemos pues que Dios salva de poquito, pero de poquito a Josafat, y esto es grave. De verdad podemos ver cómo es que Josafat, aún oyendo la palabra del Eterno, aún viendo lo que él estaba diciendo, que había prácticamente buscado un profeta para consultar, aún así decide ir a la guerra. Y eso es importante entenderlo. Muchas veces nosotros eh, le consultamos, le preguntamos al Eterno, o incluso muchas veces conociendo su palabra, sabiendo las respuestas, sabiendo qué es lo que Dios dice respecto a un determinado asunto, aún así nosotros nos animamos a ir creyendo en lo que la mayoría dice, como en este caso podemos ver 400 profetas, quién sabe de quién sabe de dónde habían profetizado que les iba a ir bien, que todo iba a salir bien, que iban a ganar la guerra. Pero cuando viene la palabra del Eterno, cuando viene la palabra de Adonai, pues prácticamente entienden la verdad. Sabían que era una guerra perdida, un lugar al que no tenían que ir, pero aún así deciden ir y por más estrategia que hayan tenido, por más buena idea que les haya parecido el disfrazarse, el cambiarse de lugar, vemos que la palabra del Eterno siempre prevalece. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Muchas de nuestros pensamientos prácticamente nos dicen cosas así. A veces decimos, esto tal vez nadie se dé cuenta, entonces lo voy a hacer de esta manera, nadie me está mirando, voy a hacer esto de aquí de esta manera porque nadie se va a enterar. O incluso los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Pensamos y creemos que nadie le está viendo, que ni siquiera Dios mismo está ahí para conocerlos, pero no nos damos cuenta que el Eterno conoce todo, incluso las intenciones de nuestro corazón. Él las sabe muy bien y ese es el problema. Hacemos alianza con esos pensamientos, los tenemos en nuestra mente y prácticamente nos vamos nos animamos a salir adelante, a que incluso Dios mismo nos prospere con ese tipo de ideas, con ese tipo de pensamientos. Esperamos que Él esté cumpliendo eso de que nos va a guardar y nos va a proteger, pero nosotros queremos seguir siendo desobedientes a su palabra y tenemos que entender que no se trata de hacer lo que a nosotros nos parece, no se trata de oír a quien a nosotros nos dé la gana, sino tenemos que oír solamente la palabra del Eterno, aquello que viene de parte de Él, por más de que no nos guste, por más de que nos parezca algo loco, algo ingenuo, por más de que sea algo bastante duro y bastante fuerte, aún así nosotros debemos entender que es la palabra del Eterno y no está ahí para ser cuestionada, sino está para ser obedecida. Y eso es lo que nosotros debemos practicar en todo momento, en todo tiempo. Precisamente por eso somos su pueblo, por eso somos sus hijos, porque vivimos de esa manera, porque vivimos obedeciendo y haciendo su voluntad. Eso es muy importante, pues de verdad, ir obedeciendo, vivir de verdad, haciendo la voluntad del Eterno. Cuando vemos esto, pues nos damos cuenta de que pues a veces nosotros hacemos una amistad con alguien que no deberíamos y pues decimos, no vamos a hacer las cosas así, pero pues esto también le molesta al Eterno. De hecho, si vemos a consecuencia de esta batalla, pues pasan muchas cosas, a consecuencia de esta alianza más bien, de esta amistad que tenía Josafat con Acab, suceden pues muchas cosas. Si nos vamos a Segunda Crónicas 19, pues vamos a encontrar algo bien importante. Luego de esta batalla, después de que había sucedido esto, ocurre lo siguiente, dice Josafat, rey de Judá, volvió en paz en su casa en Jerusalén. Fíjense que pues en esa batalla por poco y matan a Josafat, pero pues vuelve en paz a su casa en Jerusalén. Pero le sale al encuentro un hombre, ¿no? Y dice, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pues se salvó de un poquito,
podía haber él también muerto en la batalla y demás, pues si no se hubieran hallado buenas cosas. Entonces, fíjense que pues a Dios, al Eterno, no le agrada que nosotros hagamos alianza con personas que pues no están bien delante de Él. Y esto pues no llega solamente allí, porque pues uno diría, bueno, al final pues Josafat estaba bien, digamos así, esas cosas, pero tenía un problema Josafat, si vemos en todo esto. Pues él pensaba, ¿qué problema hacer alianza con Acab? Y fíjense que Josafat no era de los que pues hacía las cosas de Acab, pero pues tenía esa convivencia y esto llega a ser pues tan grave, que pues años más tarde ocurre algo terrible. Pues el hijo de los hijos de Josafat y los del rey de Judá y los hijos de Israel, en este caso de Acab, pues terminan uniéndose en matrimonio. Fíjense que esto está en Segunda Crónicas 20:31. Dice: así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azubá, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí que están escritos en la palabra de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Fíjense, Josafat no entendía, no solamente pues se había unido a Acab, sino ahora se había unido a Ocosías, al hijo, y había tenido una amistad con él, el cual era dado a la impiedad. Otra vez teniendo pues malos amigos, y dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ensior. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Fíjense, este tipo de malas uniones hacían que pues no pueda prosperar, pero ojalá fuera lo único. Fíjense que si seguimos leyendo un poquito más, dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo hermanos por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, a Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque era el primogénito. Entonces Joram pues había llegado a ser el primogénito, pero fíjense lo que hace Joram. Dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues podemos ver aquí lo que había hecho pues Josafat. Si bien vemos que Josafat pues se dice que ha hecho cosas buenas y demás, pues podemos ver aquí una herencia tan tremenda que le da a su hijo, que su hijo termina siendo pues básicamente un sanguinario. Es muy importante que nosotros cuidemos esto de las amistades, porque si bien tal vez Josafat se haya salvado de una y otra manera por haber tomado en cuenta muchas cosas que al Eterno le agradaban, pero el problema es que estaba tan cerca de Acab, tan cerca de gente que vivía en contra de la voluntad del Eterno, que hacía lo malo, que hacían cosas que le desagradaban al Eterno, pues prácticamente toda su familia termina familiarizándose con esas cosas. Es que es como si estuviese todo el tiempo de visita y prácticamente sus hijos veían todas esas cosas, veían todo ese pecado que rodeaba la casa de Israel, y prácticamente termina contaminando incluso la vida de sus hijos, que al final llegan a ese punto en el que pues uno de sus hijos termina casándose con una de las hijas de Acab, y prácticamente lleva la misma maldición. Hay esa transmisión de espíritus en la que su hijo termina tan pegado de estas cosas precisamente porque su papá, porque Josafat no había entendido cuánto representaba estas amistades, y eso que ya había sido advertido en varias ocasiones. Aún así, él seguía creyendo que sus amigos eran buenos, que simplemente porque se llevaban bien, quizás compartían muchas cosas. Vemos que incluso habían hecho naves para poder
transportar muchas cosas, pero aún así él no quería entender, él simplemente pensaba que esas cosas se tenían muy separadas, que eran muy aparte, como muchas veces dicen que los negocios se separan muchas veces de todo lo que tenga que ver con la amistad, pero no nos damos cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, pues afecta prácticamente en todo, incluso en nuestra forma de pensar, todo aquello que vemos, todo aquello de que sentimos, va a afectar en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Precisamente por eso es importante entender que el Eterno está sobre todas las cosas. No es cuestión de decir hasta aquí Dios puede entrar y lo demás son cuestiones mías, son cuestiones de negocios, son cuestiones familiares y Dios no puede entrar ahí. Y no se trata de eso, sino sabemos muy bien que el Eterno lo ve todo, que Él está en todo, así como está en la relación que nosotros tenemos con el Eterno cuando estamos aprendiendo de Él, cuando estamos conociendo su palabra, pues de la misma forma Él tiene que estar presente en nuestras familias, Él tiene que estar presente mientras trabajamos, mientras estudiamos, porque no se trata de una religión, no se trata de algo que se hace solamente los domingos, no es una actividad más en nuestras vidas, es prácticamente nuestras vidas y eso es algo que tenemos que entender. Si no hacemos todo con el Eterno, si no entendemos que todo lo que hagamos es importante para Dios, que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, incluso las amistades con las que nos relacionamos, los pensamientos que tenemos, que guardamos en nuestro corazón, todas esas cosas son importantes y eso tenemos que entender. Muchas de esas cosas tienen grandes consecuencias que no solamente pueden afectarnos a nosotros, sino también a nuestros familiares, a las personas que viven junto con nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, y son cosas que tenemos que entender. Todas esas cosas son importantes para el Eterno. Precisamente por eso Él nos llama a que tengamos una vida consagrada a Él, no que consagremos solamente parte de nuestra vida, no que nos consagremos como si estuviésemos yendo al trabajo 8 horas diarias, no que solo sea una vez a la semana o solamente los sábados o solamente los domingos, sino lo que el Eterno nos dice es que sea una vida consagrada al Eterno, precisamente en todo momento, las 24 horas, y no solamente lo de afuera, no solamente lo que hacemos y lo que decimos, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. Cada cosa que haya dentro de cada uno de nosotros tiene que estar consagrada al Eterno. Y eso es lo que Él nos está pidiendo, un pueblo que le tema, que viva de acuerdo a sus mandamientos, pero no solamente de vez en cuando, sino en todo tiempo, en todo momento. Y eso es algo que tenemos que aprender. Ahora el Eterno nos está enseñando su palabra, nos está mostrando cómo es que debemos vivir, que de qué se trata ser hijos de Dios, de qué se trata ser parte de su pueblo. Eso es lo que ahora debemos hacer para agradarle a Él y no estar juntándonos con cosas que estén en contra de su palabra, precisamente con pensamientos que estén en contra de lo que nos dice la Torah, en contra de lo que el Eterno mismo nos ha mandado a cumplir, a respetar. Y es importante que cambiemos toda nuestra forma de vivir, toda nuestra forma de pensar, y que no sigamos cosas, que no sigamos mezclando los pensamientos, que no pensemos que esto se separa, que solamente una parte la conoce Dios y la otra parte es la que nos toca a nosotros, sino entender que todo lo que hay en nosotros le pertenece al Eterno. De verdad, pues que todo lo que hacemos le pertenece al Eterno, así que pues a tomar en cuenta, muchas veces nosotros empezamos a hacer todo esto y cuando hacemos todo esto y hacemos pues las cosas no bien delante de Dios, pues o nos juntamos con quien no deberíamos a pesar de que quizás nosotros pongamos excusa, pero nosotros no hacemos lo que ellos están haciendo, pues puede ocurrir todo esto, vemos consecuencias muy graves, ponemos en riesgo nuestras vidas, pues luego qué hacemos, luego que pues arruinamos los negocios que quizás tenemos, se va perdiendo muchas cosas y pues también podemos ver que podemos heredar todo esto a nuestros hijos. Eso entre algunas de las cosas que puede hacer pues el tomar amistad con quien no debemos. Y creo que en este tiempo es necesario que cada uno de nosotros empecemos a ver realmente qué vamos a hacer y que si vamos a hacerle caso al Eterno o no, porque si nosotros pues seguir haciendo las cosas como a nosotros nos agrada y pues empezamos a tener malas amistades, probablemente pues poco a poco vamos a volvernos de esa manera o quizás como en este caso heredar hasta que nuestros hijos se vuelvan pues así. Básicamente lo que había pasado con la casa de Judá es que se había vuelto tal cual la casa de Israel. Y pues esto es muy grave porque pues decíamos que esto no sucede solamente afuera, sino que sucede dentro de la iglesia y en específico, generalmente cuando pues hay una generación que pues es dedicada a Dios y en el momento en el que
pues esta generación se une a una generación impía, pues en ese momento es cuando las cosas empiezan a salirse de control y es en ese momento en el que pues empieza, se podría decir, la maldad en la tierra. Eso lo habíamos visto alguna vez cuando pues entre los hijos de a principio de Adán, de Eva y cuando tenía una generación, pues había como que los hijos de Caín y los hijos de Set por algún lado y en algún momento, pues, estos hijos que estaban temiendo a Dios, pues terminan uniéndose con las hijas de Caín. Y eso resulta, o pues da como una explosión en, pues, en la maldad, digamos, que va detonándose porque, pues, es dentro de aquellas personas que deberían hacer la voluntad del Eterno, empieza a malearse la tierra y no solamente se contamina, pues, una persona, se contamina a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, se contamina la sociedad y se contamina, pues, todo alrededor. Es importante que nos mantengamos limpios, que guardemos nuestra mente para el Eterno, que no tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, que no sigamos mezclando las cosas, que no sigamos contaminando, porque precisamente a causa de esto, a causa de ir mezclando todo este tipo de cosas, este tipo de pensamientos, incluso algunos piensan que se puede tomar lo mejor de todas partes, sacar lo mejor que haya en la Biblia, sacar lo mejor que haya en otra religión, sacar lo mejor que haya de otro lugar, de otro grupo, y al final tratan de hacer como una teoría, una filosofía que muestre lo mejor de cada religión. Y no se trata de hacer las cosas así, no se trata de tratar de mezclar las cosas, sino debemos entender el Eterno nos quiere puros, nos quiere sin mancha, sin ni una sola arruga. Precisamente por eso nos decía en su palabra desde un principio que el pueblo de Israel no tenía que contaminarse con, con ninguna otra persona que no sea del pueblo de Israel, no porque el Eterno no les caía bien o porque no quería arruinar el linaje, que su sangre era especial. No, no era ese el problema, sino el problema era de los otros pueblos, era que tenían dioses, que tenían falsos dioses, tenían imágenes, tenían ídolos y todo tipo de ídolos, cualquier cantidad de imágenes. Para cualquier cosa se inventaban un dios, para cualquier cosa se creaban alguna imagen. Y el problema era el corazón que tenían los otros pueblos. Su corazón estaba tan contaminado que para ellos no había diferencia entre adorar a uno y a otro, y mientras más era mejor. Y eso era precisamente de lo que el Eterno siempre nos estaba guardando, siempre nos ha advertido que no debe contaminarse nuestro corazón, que solo hay un Dios en todo el universo, que solo hay alguien que gobierna toda la tierra y es precisamente el Creador, es solamente Adonai nuestro Padre, es Él el único que es digno de alabanza, el único que es digno de adoración, al único que nosotros le debemos nuestras vidas. Y eso era lo que tenía especial el pueblo de Israel, que entendía que el Eterno era el único Dios y precisamente al juntarse con otros pueblos, pues ese era el problema. Por eso siempre recomendaba, parte de sus mandamientos, parte de su Torah es precisamente eso, que no se junten con las mujeres de otros pueblos porque ellas van a desviar sus corazones, van a hacer que al final ustedes terminen adorando a falsos dioses, a imágenes y a ídolos, precisamente como había pasado con Salomón, siendo uno de los reyes más sabios que ha estado sobre esta tierra, que no había nadie que haya prosperado tanto en la tierra, que haya tenido tanta riqueza, tanta sabiduría, pero aún así ha tenido el mismo problema por andarse juntando con gente que no debía, por andar poniendo su corazón en cosas que le desagradaban al Eterno. Y ese ha sido el problema, porque al final, por agradar a una de sus esposas, empezaba a construir un altar para uno de sus imágenes. Por agradarle a otra de sus esposas, pues hacía otro tipo de altar, hacía otro tipo de templos y hacía otra cosa con tal de agradar sus corazones. Y vemos que eso ha terminado bueno, ha provocado que Salomón termine desviando su corazón y prácticamente se ha ido alejando del Eterno y al final no sabemos qué es lo que ha pasado con Salomón, no sabemos si de verdad ha logrado alcanzar esa salvación que tanto estamos anhelando todos nosotros, que tanto estamos buscando, porque ese es nuestro objetivo. Sabemos muy bien que las cosas no terminan en esta tierra, no se acaban en estos 70, 80 o 100 años que vivimos aquí, sino va mucho más allá de eso y eso es lo que tenemos que entender. Si el Eterno nos está preparando, no es para que estemos bien solamente acá en la tierra, sino que tengamos una eternidad a su lado, que podamos disfrutar de su presencia toda nuestra vida y para eso nos pide que no nos contaminemos, precisamente por andar de amiguitos, por andar así simplemente tratando de agradar a las demás personas, de complacer a los que están cerca, o incluso por complacernos a nosotros mismos,
permitimos que muchas cosas nos contaminen. Y eso es lo que ahora debemos cuidar, eso es lo que el Eterno nos está diciendo, que guardemos nuestro corazón para que no le sirvamos al pecado, para que no sigamos adorando a imágenes y a ídolos que son falsos, que no existen, que no son reales, sino que solamente nuestro corazón le pertenezca al Eterno. Y ese es justamente el principal mandamiento, que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y eso es lo que nos está advirtiendo ahora el Eterno, que guardemos nuestro corazón y que guardemos prácticamente todo nuestro ser para que solamente le sirvamos a Él. De verdad que solamente le sirvamos a Él y estamos en eso precisamente, ¿no? En servirle solamente al Eterno. De hecho, la palabra de Dios nos muestra y nos dice, pues, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y creo que esto es algo importante porque, pues, normalmente cuando nosotros tenemos, pues, varias influencias, podemos pensar lo siguiente, ¿no? Pensar de que Dios es, pues, un Dios más, algo que podemos añadir a lo que tenemos porque normalmente habíamos visto eso, ¿no? Que pues uno puede tener como que un Dios más y eso no es así. O somos del Eterno o pues definitivamente pues no estamos con Él y pues a veces no entendemos este asunto porque pensamos que nosotros podemos pues incluso gobernarnos solos o que pues nosotros podemos tener solamente su beneficio y creo que este es uno de los problemas pues muy grandes en no entender de que Él pues nos anhela celosamente y por lo tanto como Él nos anhela celosamente pues nosotros debemos dedicarnos solamente a Él, servirle solo a Él, hacer la voluntad del Eterno. En este tiempo es pues muy, muy necesario que cada uno de nosotros entienda de que pues no podemos seguir haciendo las cosas así a doble filo, pues tratando de estar con Dios, pero pues ser amigo de otros. En toda la palabra del Eterno nos dice lo siguiente, pues no podemos estar a dos, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo o somos amigos de Dios y enemigos del mundo, o somos pues enemigos de Dios y amigos del mundo. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender. Si bien pues alguien dirá, pero entonces pues no tendríamos que hablar con nadie y hacer a un lado a otros, creo que pues ese no es el asunto y no estamos viendo ese detalle porque pues de hecho la palabra del Eterno nos empieza a decir de que no se trata de que nos alejemos de todos, sino de aquellos que diciendo pues que conocen a Dios hacen lo malo delante del Eterno. Creo que eso hay que tenerlo muy, muy claro. De aquellos es de quienes debemos apartarnos. Por eso, si vemos en la palabra del Eterno, veíamos pues que había gente en el tiempo de Yeshua que decía conocer a Dios, tal cual los fariseos y demás, pero pues realmente sus obras, el fruto del ser y del hacer no decía lo mismo. Sin embargo, pues Yeshua era, como dice la escritura, pues era como que amigo de otras personas que no conocían a Dios, pero que entendían de que estaban haciendo mal y pues poco a poco podemos ver que muchos de ellos se habían vuelto hacia el Eterno y pues vemos que habían vuelto a las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que definir de qué lado estamos. No se trata solamente de decir yo conozco a Dios y demás, o pues de pensar de que uno puede juntarse con quien sea y va a estar de todas maneras bien. Entendamos que hay una transmisión, como decíamos, de espíritus y que en este tiempo necesitamos tenerlo muy en cuenta. Eso es cierto, muy cierto lo que dicen, pero nos pueden tomar como que si fuésemos, si estuviésemos haciendo acepción de personas. Y es bien importante remarcar y recalcar esto, ¿no es cierto? No se trata exclusivamente de apartarse del mundo. Y dice en su palabra el Señor, no os dije que salieran del mundo. Entender eso es bien importante, es muy importante. Tenemos que entender la cobertura de la unción del Espíritu Santo. Se trata exactamente de gente que conoce la palabra. Es el peor lado, o sea, aquel que dice creer en Dios y está en diferente. Por eso anunciaba yo la situación de Pablo. Dice su palabra de que no os dije que no se juntaran con la gente del mundo, juntaran, que es bien diferente, ¿no? Os dije que se alejaran de aquellas personas que diciendo conocer a Dios, escúchenme bien, que diciendo conocer a Dios son esto y lo otro, practican las obras de la carne. Importante saber esto porque ¿dónde se vuelve fariseo
cómo se hace fariseo Pablo, entendiendo de que él tenía el mejor maestro, Gamaliel, era adiestrado en la palabra. Sin embargo, su razonamiento estaba obstruido, había piedras de tropiezo dentro de él. Probablemente muchos de nosotros tengamos esas piedras de tropiezo, pero hay un detalle bien importante. Cuando hay el deseo ferviente de servir al Señor, puede ocurrir lo que ha ocurrido con Pablo. Entender todo eso, porque cuidado que ahora digamos, sí, a la gente del mundo no les hablaremos, no, no se trata de eso. Se trata exactamente de ser guiados por el amado Espíritu Santo, creer en que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y nos manda ese regalo que no merecíamos, ese regalo grande que ninguno de nosotros merecíamos, y lo tenemos al Espíritu Santo. Él es quien redarguye, quien te ayuda. Ahora bien, a eso le sigue la desobediencia. Tenemos que aprender a obedecer por emuná. No estamos diciendo que somos los perfectos, por si acaso. No. Todos, por cuanto todos hemos sido desechados de la gloria de Dios, porque con todos hemos pecado, dice. Pero hay una oportunidad que Dios nos está brindando. Entonces, ¿qué sucedía con Pablo? Sucedía que sabía tanto la palabra que al final Dios ve su celo de Dios, ve y le transforma. Esa transformación es la que le tenemos que pedir al Eterno, ser transformado. ¿Cómo se presenta delante de Pablo? Bajo una visión. Y si nos vamos al 26:19, dice, por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios, cuando tenemos esa intención y la determinación de servirle, de seguirle, puede hablarnos, y oramos siempre, ¿no? Que por visiones nos muestre, que a sus ángeles utilice, que sus lazos de amor y de carne sean extendidos para una conversión genuina. Aquí vamos por una conversión genuina. No es que no era converso, él amaba a Dios, no es que Pablo estaba en el mundo, sin embargo era la misma iglesia, la misma gente que conocía la palabra, la que era dañina para Pablo. Por lo cual Rey Agripa dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces vemos que por una visión, y sabemos y conocemos muy bien la visión, estaba camino ¿a dónde? A Damasco, una fruta, ¿no es cierto? Una fruta linda. Estaba camino a Damasco y Isa se cae y queda ciego, y luego tiene que ir, le manda a Dios y le cree. ¿Por qué? Porque había el celo de Dios vigente. Entonces, ¿qué le estaba haciendo daño? Su círculo vicioso. ¿Con quién se estaba hablando? Con ellos. Entonces, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero tendríamos que ver el fruto del ser y el fruto del hacer. Y prácticamente vamos a aprender a discernir cuando el mismo Espíritu Santo discierna y nos haga entender con quiénes sí, con quiénes no. Amén. Amén. Yo creo que eso es muy, pero muy importante, discernir con quiénes sí, con quiénes no. Pues definitivamente, si no tenemos al Espíritu Santo, pues podemos cometer pues muchos errores. Y pues en este tiempo, ver que la verdad es que quien transforma de verdad a Pablo, pues es el Espíritu Santo, es esa visión, es ese encuentro que ha tenido con el Eterno, que termina transformando su vida de tal forma que él pues nunca más es igual. Y creo que en este tiempo pues la iglesia tiene que sufrir esa transformación necesariamente, porque puede que nosotros conozcamos, fíjense que hay una diferencia entre el antes y el después de Pablo, porque vemos que pues antes era un conocedor pues teórico, se podría decir de toda la palabra, porque se dice que un fariseo pues ya a una edad muy joven conoce pues la palabra de Dios, pero de memoria, sabe incluso la palabra de Eterno de memoria totalmente. Y él conocía todo eso, pero no tenía el entendimiento, no tenía ese conocimiento experiencial con el Eterno, que pues va a ser la diferencia en cada uno de nosotros. Pero en el momento en el que tiene un encuentro con el Eterno, pero no solamente un conocimiento de saber quién es, de saber todo sobre historia y demás, sino que tiene un encuentro de verdad con Yeshua,
porque es el mismo quien viene a buscarlo, entonces pues su vida cambia y este conocimiento experiencial pues transforma su vida de tal manera que pues es lleno del Espíritu Santo y a partir de eso empieza a caminar de una manera diferente. Y creo que en este tiempo eso es precisamente lo que tenemos que tener. Y pues no se trata de un encuentro, no se trata de una vez, uy, hace tiempo he tenido un encuentro y con Dios y pues eso sigue ahí. No, creo que se trata de una relación y en una relación pues necesitamos estar constantemente sagrados de Él. Eso se trata de cada día, de hablarle a cada instante, de estar, de pasar tiempo con Él para que cada vez nosotros pues podamos tener más de Él y menos de nosotros. Es de verdad muy importante entender esto que el Eterno nos dice, que no se trata de visitar de vez en cuando a su presencia, no se trata de tener un encuentro de tiempo en tiempo, sino de habitar en su presencia. Esto es algo interesante porque vemos que de verdad es que desde el momento en que Pablo conoce su palabra, conoce prácticamente la Torah, se hace vida en su vida, se vuelve real, se vuelve no solamente letra, sino se vuelve parte de su vida, pues él nunca más se suelta de eso. No es que simplemente había pasado una vez y ahí se había quedado todo, sino a partir de ese momento él nunca más deja de buscarle a Yeshua, de buscar ese reino de los cielos, de entender que esto no era simplemente algo, algo pasajero, algo temporal, sino que esto era para toda su vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No se trata de solamente palabras, no se trata de solamente aprender alguna nueva, aprender alguna nueva religión, sino se trata de vivir, pero vivir de acuerdo a lo que Él nos ha establecido, de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a lo que Él ha instruido, y no solamente los domingos, no solamente una vez a la semana, sino que toda nuestra vida sea un reflejo de lo que el Eterno nos está enseñando. Definitivamente, pues de que toda nuestra vida sea un reflejo de lo que el Eterno nos está enseñando a cada momento, a cada instante. Si nosotros no entendemos, pues que de verdad debemos ser ese reflejo del Eterno, pues no vamos a poder seguir avanzando, no vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Todo este tiempo, pues hemos visto que eso es muy, muy importante, la comunión con el Espíritu Santo. Creo que es esencial en cada una de nuestras vidas. Y vemos pues la transformación de Pablo y pues a partir de eso saber con quién ir, cómo ir. Una de las cosas que es sorprendente, por ejemplo, cuando Pablo está, es de que pues él empieza ya a dejar de razonar, ¿no? Fijémonos que pues en Josafat, en el caso que habíamos visto, Josafat, pues lo que hace es tener un razonamiento. Él decía, pues tu pueblo es mi pueblo, yo soy parte de tu pueblo. Pues razonadamente eso podría entenderse, porque fíjense, al momento en el que se había dividido y se había puesto dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, pues entonces uno podía pensar, claro, este es un momento de unirse, porque todo Israel podría volver a estar en uno, y pues razonadamente parecía bien, si bien pues Josafat no estaba con el fin de seguir las tradiciones, las costumbres de acá, pero parecía bueno, aparentemente, de acuerdo a nuestro intelecto, eso que estaba haciendo estaba bien. Sin embargo, pues podemos ver que era un completo error porque, pues aún, imagínense, aún consultándole al Eterno, pues él no hace caso. Y pues no es que el Eterno no nos advierte, es que nosotros no queremos oírle. Pero vemos pues la figura de Pablo, en cambio, que pues totalmente diferente, que cuando él empieza a caminar así por el Espíritu Santo, pues de repente uno de esos días estando en barco, ya imagínense ya yendo a algún lugar a predicar y pues ahí les dice Pablo y Bernabé en un momento, no, no me van allí porque pues yo no quiero que vayan allí, me van a otro lado. Y Pablo y Bernabé pues se vuelven del lugar porque ellos entendían algo que pues donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Entonces pues ellos entendían de quién es el que realmente puede guiarles y pues eso es lo que precisamente en este tiempo necesitamos. Probablemente nosotros podemos pues tratar de razonar y decir, ah, con tal persona tengo que hablar, con tal no. Pues yo creo que pues esto más se trata de una vivencia con el Eterno y preguntarle, porque pues en el momento en el que nosotros hagamos esto, pues no vamos a ir incluso predicando así como a la deriva, como quizás en mucho tiempo pues lo hemos hecho, pues de hacer así al azar y andar pues a uno y a otro y pues sin tener ningún efecto, sino que se va a volver esa iglesia poderosa que pues donde pues pone la palabra, digamos, ahí es donde te coge todo el fruto. En ese caso, pues ya vamos a hacer así como alguna vez decíamos,
como aquellos francotiradores de saber dónde ir, porque solamente el Eterno nos va a ir guiando. Y pues esto lo hay que practicar en todo, porque si dejamos que todo tipo de cosas se entreguen a nuestra cabeza sin distinguir las cosas como deberían ser, pues vamos a tener una serie de conceptos erróneos. Pero si nosotros aún le preguntáramos al Espíritu Santo, podemos ver esto, pues con seguridad Él nos va a hacer entender muchas cosas que en mucho tiempo no entendíamos, que nos parecía pues como que bien, pero pues ahora vamos a entender que eso está mal. Y vamos a ver que poco a poco el Eterno nos va a ir guiando. Creo que esto es esencial para poder saber cómo caminar y pues no pensemos que estemos haciendo acepción de personas, simplemente estamos aprendiendo a depender del Eterno, tal cual dice la Escritura. Cuando éramos pues niños caminábamos así, haciendo las cosas que queríamos, pero ya cuando empezamos a crecer empezamos a depender del Espíritu Santo y eso es muy, pero muy importante. Es muy importante que vivamos de acuerdo a lo que el Eterno nos está mandando, de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. Y Pablo eso lo entendía muy bien porque en el versículo 22 de lo que estábamos leyendo dice, sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Adonai, estando firme, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que lo que ambos, los profetas y Moshe, dijeron que pasaría, que el Mesías moriría y que él, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría luz al pueblo y a los goyim. Vemos que de verdad Pablo entendía muy bien que no era por sus fuerzas, que no era algo que él hacía, que no era que él estaba estudiando todo el tiempo para ser el mejor o que quería aumentar su sabiduría, sino que simplemente entendía que era la dependencia del Padre, que era él el que le estaba ayudando en todo momento y que él siempre entendía que toda la palabra que para ese entonces se tenía, que justamente era la Torá, todos los libros que había escrito Moisés y todos los profetas también que tenían, pues todos estaban relacionados y que todos hablaban de Yeshua y eso es lo que nosotros también debemos entender. No hablamos nuestras propias palabras, no decimos las cosas que a nosotros nos parecen, sino lo que el Eterno nos manda a decir, lo que Él pone en nuestros corazones, aquello de lo que Él mismo nos ha convencido, porque entendemos muy bien que no es algo que nosotros sepamos, sino es algo que el Eterno nos ha enseñado, es prácticamente su misma palabra, es algo que no viene de nosotros, sino solamente lo que el Eterno ha puesto en nuestros corazones y eso es importante entenderlo. No es cuestión de que nosotros nos creamos los mejores o los creamos que nosotros somos los perfectos, sino entendemos que simplemente la gracia del Eterno, que simplemente su misericordia la que ha permitido que nosotros le conozcamos y eso es de lo que tenemos que estar seguros, de que Él nunca nos va a dejar si es que nosotros nos sujetamos de su palabra, si es que nosotros cumplimos su palabra, si es que entendemos que debemos vivir en obediencia, debemos vivir consagrados para el Eterno, entonces Él también es fiel, es justo, es prácticamente poderoso para cumplir todas sus palabras, todas sus promesas que Él nos ha hecho, que Él nos ha estado buscando por mucho tiempo, que Él ha estado buscando que ese pueblo de Israel, que esa casa de Israel abra los ojos y ahora es tiempo de que de verdad todo el pueblo de Israel vea que solamente con Él podemos entender las cosas, que solamente es Él el que revela su palabra, que no es que la gente esté estudiando más y que esté descubriendo cosas científicas y que esté tratando de demostrar teorías, sino es simplemente porque ahora el Eterno ha dispuesto los tiempos para que la casa de Israel pueda abrir sus ojos y pueda entender su palabra, pueda entender que es tiempo de purificarse, es tiempo de consagrarse al Eterno, es tiempo de buscarle más que nunca. Y precisamente eso es lo que debemos hacer nosotros, entender que el Eterno nos quiere limpios, nos quiere limpiar Él mismo, nos quiere purificar, Él quiere que nosotros seamos una iglesia sin ni una sola mancha, sin ni una sola arruga, y que podamos estar esperando el regreso de Yeshua, que podamos estar esperando el tiempo en el que Él va a venir a juzgar a todas las personas por todas las cosas, por todas las cosas que hayan hecho e incluso por todas las cosas que haya habido en su corazón y en sus mentes. Definitivamente, pues eso es cierto. Él nos va a venir pues, juzgar por todo lo que hemos estado haciendo, por lo que hemos dicho, por todas estas cosas. Va a estar en cada uno de nosotros. Así que yo creo que en este tiempo es muy, muy importante que nosotros entendamos la dependencia del Espíritu Santo para todo esto. Saber a quién escuchamos. Fíjense que pues en nuestra vida misma hay dos voces que siempre están presentes. Está por un lado la voz del error y está por otro lado la voz del Espíritu Santo. Pues no seamos como Josafat. Fíjense
que Josafat pues nos dice, ¿no?, que había seguido pues el camino también del Eterno, que había hecho varias cosas, que había quitado varias imágenes de acera y que había vuelto hacia Dios en muchos aspectos, pero pues lo que él no había hecho caso es en saber con quién juntarse, con quién unirse, y pues vemos las advertencias que se le había dado, se le había acercado un hombre diciendo te vas a juntar con un impío, pero él no había hecho caso. Podemos ver que casi muere y pues tampoco había hecho caso. Podemos ver que incluso pues las obras que había hecho estaban como que resultando mal, pero tampoco había hecho caso. Pero pues vemos en cambio en esta noche pues una figura de Pablo, una figura muy diferente, que él empieza pues a ser obediente, algo que decíamos pues es emuná, que no solamente es tener fe, sino es una fe con obediencia, que tiene Pablo. Y fíjense que siendo uno de los personajes que jamás han dado pues físicamente con Yeshua, a diferencia de los otros apóstoles que habían tenido pues ese privilegio de caminar con Yeshua, él pues lo había conocido a partir de quién, de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y pues entendamos que pues este apóstol Pablo pues básicamente llega a conocer misterios que muchos no habían podido entender, pues misterios que aún los ángeles desde tiempo anterior, habíamos leído hace unas cuantas noches, habían querido saber, pues que los profetas habían querido saber, y pues ahora Pablo empezaba a dar ese misterio más bien, que es muy, muy precioso de ver pues lo de la casa de Israel, de entender todo lo que había pasado y tantas cosas, y todo porque pues él había decidido hacer algo muy importante, y esto es que depender del Espíritu Santo. Entonces le había hecho caso, había oído la voz del Eterno, y creo que esto es sumamente importante. No se trata de cuánto conocimiento tenía, si bien el Espíritu Santo pues utiliza el conocimiento que nosotros tenemos, pues lo que tenemos que saber es que pues es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Y esto en la medida en que nosotros de verdad le creamos, en la medida en que nosotros busquemos del Eterno, solamente así vamos a poder pues entender las cosas que tiene el Espíritu Santo, que creo que es fundamental para todo este tiempo. Si nosotros no aprendemos eso, probablemente pues no vamos a saber cómo caminar, y más aún cuando pues están llegando tiempos en los que necesitamos esencialmente discernir qué viene de parte del Eterno, qué no viene. Y pues muchas veces si nosotros pues andamos como que muy, muy en la carne, pues no vamos a poder distinguir absolutamente nada. Pues alguna vez se decía, por ejemplo, que cómo podemos saber si un billete pues es falso o un billete es verdadero. Y pues cómo hacen eso, de qué manera se hace, si bien existen aparatos que nos pueden decir eso, pues en la medida en que nosotros pasemos tiempo examinando un billete verdadero, no falso, sino uno verdadero, y pues vayamos familiarizándonos con eso, vamos a poder ver por los detalles para ver e identificar cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, pues si nosotros tenemos un billete verdadero, podemos ver qué características tiene, y cuando veamos otro billete, pues tendremos que compararlo, ¿no? Básicamente eso. Pero si nosotros jamás hemos podido tener un billete pues verdadero y pues solamente tuviéramos uno falso, no podríamos identificar. Eso mismo que va pasando. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? En la medida en la que nosotros pasemos tiempo con el Eterno, tiempo con el Espíritu Santo, para pues poder oír su voz. Y creo que eso es necesario en este tiempo para saber a quién oír, porque pues hay tantas voces que escuchamos el día de hoy. El día de hoy nos levantamos pues y de repente escuchamos una voz, la voz de las noticias, que nos dice esto y esto está pasando. De repente alguien viene y nos dice y empieza a protestar sobre una persona, y como nosotros pues tenemos ese asunto de oír todo lo malo, pues ya estamos protestando de una persona. Nos pasa algo y pues ya estamos diciendo esto y lo otro, y seguimos atando a las personas, y nos hemos olvidado en verdad de hablarle al Eterno, nos hemos olvidado de las palabras del Eterno, nos hemos olvidado eso de no juzgar, nos hemos olvidado eso de no tener la shonjara, y pues todo se nos va. Y por eso pues la palabra nos dice, ¿no? El Espíritu Santo os pues nos va a hacer recordar todas aquellas cosas que tiene el Eterno. Él pues nos va a poner esas palabras, y pues si después de eso nosotros empezamos a hablarle, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que pues hay muchos errores que cometemos. Creo que esto es fundamental, saber a quién escuchar, y en esencia saber escuchar a la voz del Espíritu Santo es pues esencial en todo este tiempo. Es de verdad importante que nos dejemos guiar por su voz, por sus palabras, que sea solamente el Eterno, su verdad, lo único que nos guíe, lo único
que sea la luz para nuestro camino, que no permitamos que otro tipo de conceptos, otro tipo de ideas, ni siquiera nuestra lógica ni nuestro razonamiento sea aquello que nos dirija, como habíamos visto el caso del rey Josafat, que seguramente cuando le estaba yendo a pedir ayuda al, al rey Acab, pues estaba confiando o estaba viendo que tal vez su ejército no era muy poderoso, no era lo suficientemente fuerte para ganar a Siria, y es por eso que va a pedir ayuda al rey de Israel y confía en sus propios medios, confía en sus propias fuerzas, en su propia lógica. Lo que hace es prácticamente una suma y empieza a ver que dos ejércitos eran más poderosos que uno y empieza a hacer prácticamente todos sus cálculos, todo su razonamiento, todas esas cosas que, si bien al principio termina salvándose por poco, pues tarde o temprano eso llega a afectar y lamentablemente llega a afectarle a sus hijos. Uno de sus hijos termina matando a todos sus hermanos y prácticamente termina él corrompiéndose haciendo amistad con una de las hijas de Acab. Y vemos que este tipo de tolerancia, que tal vez a él no le parecía malo porque él simplemente estaba buscando un beneficio para todo el pueblo de Judá, para todos los que en ese tiempo eran parte de la casa de Judá, pero aún así vemos que por más buena que sea la intención, por más saludable que parezca la decisión, por más de que no parezca algo ofensivo, aún así ese tipo de decisiones pueden acarrear grandes consecuencias. Por eso es que nosotros necesitamos depender del Eterno, necesitamos buscarle solamente a Él, que no haya otra cosa en nuestro corazón que nos guíe, que no nos guíe ni nuestra razón, ni nuestros cálculos, ni nuestra lógica, ni siquiera nuestros sentimientos, sino tenemos que permitir que solamente la verdad del Eterno, que solamente su palabra, su Espíritu Santo, que solamente eso nos guíe, porque Él es el camino, Yeshua es el camino, entonces ni nuestra propia lógica podría llevarnos por ese camino, sino solamente Él mismo, aquel que ha diseñado esta vida, aquel que ha diseñado este universo, Él sabe por dónde es que debemos ir nosotros y precisamente a Él es a quien debemos buscarle para tomar todas nuestras decisiones. Esto es muy importante pues en este tiempo, pero pues bueno, ya llegamos al final de la reunión y bueno, pues mami, tu despedida. Exactamente, Amparito. Muy bien lo han dicho. Esperar la guía del Espíritu Santo. Qué pena por Josafat, qué pena me da, pero en ese tiempo no estaba la gracia. Hoy tenemos esa gracia infinita del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ciertamente en el camino se nos van a venir muchas cosas. Va a depender de que nosotros, pero también tenemos otro hombre ahí en el Antiguo Testamento, tenemos a Gedeón. Este prácticamente escucha que hay que quitar los altares de Baal y hay que quitar los de acera. Prácticamente lo que le estaba diciendo a él era que a Dios no le gustaba que ande con esa fe y que tenía que quitar esos altares de Baal. En conclusión, diría yo, tenemos que quitar esos altares de Baal, no andar por el camino de Balaam, todo y eso simple y llanamente permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe cuántos altares hay que quitar de nuestra mente que están siendo piedras de tropiezo en nuestra relación personal con el Eterno. Siendo que hoy hemos identificado también que la religión es algo con el que el error ha jugado en este último tiempo y va a seguir dando sus últimas jugadas, sus últimas pataletas, pero entendamos, nosotros estamos con el ganador, aquel que puede transformarnos de corruptibles a incorruptibles nuestros cuerpos, aquel que puede salvarnos y llevarnos a la eternidad, no conformarnos con esa vida de pollos que prácticamente habíamos creído, sino estar determinados para que venga lo que venga, seguir adelante con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bendigo sus vidas ahí en ese lugar, bendigo la vida de todas y cada una de las familias, personas que están escuchando esto, que si están fuera del país también digo yo, de que sí, tú eres instrumento útil ahí donde estás para llevar adelante la palabra del Señor. Es tiempo, estamos en los tiempos precisos. Bendecir sus vidas y me despido de cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. De verdad que Dios te bendiga, mami, y muchas bendiciones pues para ti. Y bueno, pues vamos a también ya ir terminando acerca de todo esto porque
pues hemos visto muchas cosas acerca del Eterno y pues ya terminando esta reunión decirles a todos de que pues decidamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pues ahí donde está, vamos a orar y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor. En esta noche nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos, Padre amado, por este tiempo que nos permites ver tantas cosas, Señor, de tu palabra. Y de verdad, Señor, empezamos a entender muchas cosas, Padre amado. Hemos visto, Padre Santo, en esta noche como Josafat, Señor, aún teniendo, Señor, temor de ti, pues empieza a juntarse, Señor, quizás por tener pues ese razonamiento, papá, empieza a juntarse con gente que no te agrada, no solamente con Acab, sino con sus hijos y demás. Y esta unión, Padre, da como resultado que pues tenga muchos problemas, Padre amado. Vemos en principio, Señor, que su misma vida es puesta en riesgo, que no solamente eso ocurre, sino sus negocios, Padre amado. Y pese a que tú le habías prosperado y le habías dado muchos hijos, Señor, vemos que pues más aún, todavía esto termina tan tremendamente, Señor, que aún uno de sus hijos, Padre, termina matando a los otros. Y pues cuando vemos toda esta figura, cuando vemos todo este asunto, nos damos cuenta que de verdad las personas con quienes nos juntamos, Señor, pueden influenciar de gran manera todo lo que hacemos en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, en nuestra familia. También hemos visto, papá, cómo pues de verdad, si uno te hace caso, Señor, y pues empieza a juntarse con gente que de verdad te tema, puede ser 10 veces mejores, como en el caso de Daniel, papá. Y hemos visto, Padre amado, esencialmente que el mejor amigo con el que nos podemos juntar es pues con tu amado Espíritu Santo, Padre. Cuando vemos la vida de Pablo, Señor, que él pues había empezado a conocerte, que tenía el anhelo profundo de estar junto a ti, aún siendo fariseo, aún pues que tal vez no tenía todas estas cosas, Señor, que pues podía haber sido como un sepulcro blanqueado y tantas cosas, y aún estando en eso, pero había un corazón en él, Señor, que de verdad quería hacer tu voluntad. Pues tú lo transformas, tú le agarras, Señor, y desde ese instante podemos ver la vida de Pablo, Señor, agarrándote, pues, agarrándose de ti, y tú agarrándolo a él, Señor, y una relación tan profunda, Señor, que hasta el día de hoy de verdad nos inspira, Señor, y empezamos a ver cómo él no tomaba decisiones solo, cómo él no hacía las cosas conforme le daba la gana, sino que él te consultaba, él te decía por dónde ir, él te decía por dónde caminar. El día de hoy, Señor, yo entiendo, papá, que fuera de ti no puedo nada, Padre amado. Necesito, Señor, de ti. Ayúdame a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad, porque fuera de ti, Señor, no quiero tener otra relación, Señor, con nadie más, Padre amado. Porque hoy podemos ver, Señor, que más aún que amigos, más aún que familia, Señor, eres tú. Cuando tú estás, Señor, tú vas a poner aún a las personas correctas alrededor de nosotros, Señor, para que podamos, así como Daniel, Señor, ser 10 veces mejores. Hoy entendemos, Señor, que lo más esencial en nuestra vida es depender de ti, aprender a escucharte, dejar a un lado el razonamiento y aprender, Señor, a ser obedientes, tener ese emuná, que es esa fe y esa obediencia que solamente tú nos puedes enseñar, Padre amado. Vemos, Señor, en Pablo esa figura, Señor, ese personaje, Señor, que comienza, Señor, a servirte, que comienza a hacer tu voluntad, que comienza a caminar contigo, Señor, y esa dependencia es la que queremos en este día. Ya no caminar según nuestras fuerzas, ya no caminar según nuestro razonamiento, porque el día de hoy entendemos, Señor, que por mucho tiempo, Señor, hemos caminado conforme a nuestro corazón. A veces, Señor, razonamos y queremos andar conforme, Señor, a nuestro corazoncito, papá. Queremos caminar, Señor, conforme a nuestra mentalidad, papá, pero hoy entendemos, Señor, que más arriba de todo esto estás tú, Señor, y ya no queremos, Señor, seguir haciendo las cosas conforme nos da la gana, Señor, sino de verdad hacer tu voluntad con tu poder y aprenderte a amar, Señor, aprenderte a respetar. Que al levantarnos, Señor, en la mañana, en lugar de pensar en nuestras cosas, de verdad pensemos en ti, Señor. Que te preguntemos, Señor, para cuando salimos, Señor, aún, Señor, que tú vayas alistando, Señor, nuestro día, papá, para que podamos ir, Señor, y ser representantes tuyos. Vemos, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, Señor, tus apóstoles, Padre amado, cuando estaban, Señor, en esta tierra, caminaban, Señor, en ti. Muchas veces, Señor, nosotros hemos pensado,
lado, Señor, que caminar en ti pues es hacer a un lado y es tal vez ir un día a la iglesia o quizás escuchar una prédica o darse un tiempito, una hora al día, pero no entendemos que no se trata de eso, Padre, sino que se trata de una verdadera relación contigo, estar los 24 horas del día, los 7 días de la semana, Señor, conectados a ti, que nos agarremos, Señor, de ti, que tú nos agarres a nosotros, Padre amado. Y este día, Señor, esto es lo que venimos a pedirte, Señor, porque entendemos que mucho tiempo, Señor, hemos pasado, Señor, nosotros recapitulando cosas que no te agradan, nosotros pensando cosas que a ti no te agradan, poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, pensamientos del error, antes que colocar, Señor, pensamientos tuyos. Padre, el día de hoy te pedimos perdón por todas esas cosas que hemos estado haciendo. Perdónanos, eterno, perdónanos, Padre Santo, que el día de hoy, Señor, nosotros aprendamos a temerte, a seguirte, a servirte, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, Señor, en todos estos asuntos, Padre. Ya no queremos seguir siendo igual, ya no queremos seguir haciendo las cosas como a nosotros nos agrada. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, por todas aquellas cosas que hemos hecho, Señor, que están en contra de ti, Señor. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Perdónanos, Señor, por querer tomar decisiones solo, por no hacer, Señor, las cosas consultándote. Normalmente, Señor, solamente te consultamos cuando ya hemos metido la pata y tenemos todo el problema, pero, Señor, tu palabra dice aún de madrugada que debemos buscarte y no se refiere, Señor, solamente a la mañana, sino antes de tomar toda decisión, al caminar contigo temprano, papá, en tiempo oportuno, Señor. Y en este tiempo te pedimos, Señor, de verdad depender de ti, que tú seas nuestro centro, que tú seas nuestro Señor. Enséñanos a caminar contigo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Que tu presencia vaya delante de nosotros. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a hacer tu voluntad con tu poder. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a cada uno, Señor, de las personas que están, Señor, allí, Señor, sin hacer las cosas que a ti te agradan. Perdónanos a nosotros, Señor, por mucho tiempo, Señor, dejar y hacer las cosas que pensamos que a nosotros nos gusta, Señor, y no escuchar tu voz. Padre, agudiza nuestros oídos para poderte entender. Hoy nos damos cuenta, Señor, que día a día tú nos hablas, Señor. Somos nosotros, Señor, los que muchas veces, Señor, no te podemos entender, pero entendemos también en este día, Señor, que tú nos estás abriendo los oídos para poder escucharte y que tú seas, Señor, nuestro gran amigo y que contigo podamos caminar, Señor, y dar pasos certeros, Padre amado. Que con tu presencia, Señor, podamos caminar y que al día a día, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, sea un día, Señor, que esté tú por delante, papá, y que podamos cumplir tu propósito. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Óigame bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, en el nombre de Jesús los atamos, los echamos fuera. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestra cabeza, sueltan nuestro pensamiento, sueltan nuestra mente, sueltan nuestra cerviz, en el nombre de Jesús, sueltan nuestro hipotálamo, en el nombre de Jesús. Se van al abismo por donde han venido, en el nombre de Jesús. Todo potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, todo de maldad, se va al abismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en mi vida ni en mi familia. Sueltas a cada uno de mis familiares, sueltas mi vida en el nombre de Jesús. Y el día de hoy, Señor, yo sé que tú estás, Señor, tocándome y mi mente, Señor, está siendo obediente, Señor, hacia ti. Hoy, Señor, tengo una mente, Señor, que te va a obedecer, papá, que te obedece, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Tú vas a estar guiándome, Señor, en cada momento y en cada situación. Hoy te pedimos también, Señor,
por cada persona que está escuchando la radio, Señor, y que allí donde están, Señor, tú puedas poner, Señor, ahí un cerco de protección, Señor, ahí en su casa, papá. Primeramente, Señor, te pedimos por esas casas salvación, Padre amado, salvación, y que también tú pongas, Señor, tu mano de poder, papá, para que cada una de esas familias, Señor, estén cubiertas y ninguna mortandad entre en sus casas. Cubrimos con tu preciosa sangre el dintel de sus puertas, Señor, y los postes de esas casas en el nombre de Yeshua. Y están, Señor, ahí cubriendo cada casa, cada hogar. Gracias, Padre Celestial, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y escúchenme bien, ustedes espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para esa gran redención de almas. Estén listos para ser llenos de la presencia del Eterno, llenos del Espíritu Santo. Y oígame bien ustedes, cielo, tierra, luna, estrellas, todos los recursos naturales, mi Señor Yeshua los desata, porque ustedes han sido diseñados solamente para adorar al Eterno, no para hacerse adorar. Y en el nombre de Jesús son desatados ahora mismo. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos a todo Israel, Señor, allá a la casa de Judá y a la casa de Efraín, por donde quiera que estés, Señor. Levanta, Señor, obreros para tu mies. Levanta, Señor, gente que te tema, gente que esté llena de tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros en este día, Señor, no nos vayamos, Señor, sin ser llenos de tu Ruach HaKodesh, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios, porque tú nos estás dando, Señor, todo esto, papá. Nos estás enseñando a alabarte, Señor. Nos estás enseñando, Señor, tantas cosas en este tiempo. Contigo, Señor, vamos a caminar. Contigo vamos a saber qué hacer, papá, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento. Abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué lindo, qué linda palabra de Dios, mis hermanos. Prendan sus micrófonos porque le vamos a alabar, le vamos a bendecir, glorificar a nuestro Dios. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es la voz, esa es la voz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. ¿Quién vive? Yeshua. ¿Qué es tu nombre? Gloria. 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 Más gloria. Gloria. Oh, qué lindo. Bolivia es de Cristo. Amén. Amén. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, papito Dios, amoroso Padre. A ver, denle un grito de júbilo. Oh, gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. Maravilloso es nuestro Dios, mis hermanos. Bendito es Él. Amén. Qué linda Amén. voz, qué linda voz. Esa es la voz de Bolivia. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Amén. Y pues nos vamos despidiendo de cada personita, de cada familia que está con nosotros. Ahí tenemos pues a Benjamín y a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, Benjo. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones. Tía, tío, bendiciones en Yeshua. Comienzo de ángeles en Yeshua, hermanos, bendiciones. Bendiciones, Benjamín, bendiciones ahí a cada uno de ustedes, a Davichito, a JJ, a Sarita, que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua, hermanos, bendiciones. Bendiciones y bendecimos pues también allí a cada una de las familias que están con nosotros, familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Brittany, Brianna, Belinda,
Matías, hermana Janet, hermano pues Henry, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Amén, hermano Amparito. Amén. Y bueno, pues bendecir también a mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos también a Tessa, bendiciones. Ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, Mayra, Anthony, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito en Yeshua. Pase lo que pase, sigan avanzando. Bendiciones, que Dios te bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, en Yeshua. Hasta mañana. Salón. Hasta mañana, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios los bendiga. Bendiciones, hasta mañana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a cada una de las personitas que están pues con ustedes. Ahí bendecimos a mi hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Martita, hermano Jaime, muchas bendiciones, hermanos, en Jesús, hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga. Bendecimos también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecir pues también allí a la familia Guayas Canaviri. Ahí que pues tenemos a toda la familia, Keila, Ojitos de Guapurú, Neila, mi hermana Sonia, René, Fernando, que Dios les bendiga. En Jesús. Hasta Bendiciones, mañana. hermano Amparito. Hasta mañana, hermanos, hermanas, en Jesús. En Jesús. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Muchas bendiciones pues a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y bendecimos también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, familia Ayala Campos. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios bendiga a cada vida, como también a todos los oyentes que escuchan el programa. Grandes bendiciones para cada uno de ellos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, bendiciones, Edwin, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues a cada persona que está con nosotros, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, tía Luisa, bendiciones también ahí a las distintas familias, bendiciones a la familia López Tito, que Dios les bendiga, bendiciones a Helen Pérez y sus hijos, bendiciones a Luis, que Dios le bendiga, bendiciones también ahí a la familia Quispe Cosío. Muchas bendiciones, bendecimos también pues allá a cada una de las personas que están pues allá en Chayapata, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, tía Juanita, tío Lucho, tío Nino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, tíos, bendiciones, tía Hilda, bendiciones, tía Lucy, tía Mari, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también pues a cada una de las familias que están en Chayapata, ahí a la familia Carlos Gómez, tío Juan, bendiciones, tía Woody, bendiciones pequeñas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga, bendecir también a la familia Cayaguara, a la familia Choque González, a la familia Lobo, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendecir también pues allí a cada una de las familias que están en La Paz, que Dios les bendiga a Tatiana, a la familia Jata Cosío, muchas bendiciones. Bendecir también a mi hermana pues Melvi, a toda la familia Maya Norquis, que Dios te bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos también ahí en Cochabamba, a toda la familia, pues bendecir también ahí a Santa Cruz, que Dios les bendiga, Pamela Catherine, bendiciones a cada una de las personitas que están pues ahí en diferentes lugares, también en el extranjero. A todos ustedes, mis hermanos, recuerden que pues le den un like a la página, que compartan pues las publicaciones, que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.